queriendo agradarte, Señor, queriendo glorificarte, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea de edificación, Padre Santo, y de bendición, Padre, para mis hermanos, Señor, y también que sea como perfume agradable a tus pies, Padre. Señor amado. Te pido que seas tú con esta palabra, Señor, que seas tú en mi vida, Señor, que seas tú, Señor, dándome la sabiduría para poder expresarme correctamente, Señor. Que seas tú, Señor, en mí, Señor, usándome, Padre bendito, que pueda ser vaso útil, Señor, en tus manos, Señor. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos que van a recibir esta palabra, a los que nos escuchan, Señor, que seas tú también, Señor, en esos corazones, Padre, que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición, Padre Santo, para nuestras vidas, Señor, porque venimos, Señor, aquí a poner tu palabra, Señor, delante de tu pueblo, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, Señor. Amén y amén. Amén. Mis hermanos se pueden tomar sus asientos, pueden sentarse y pueden abrir sus Biblias en Juan 21:15. Amén. Vamos a leer del 15 al 17 y el tema que le puse a la palabra es el buen pastor. Amén. Pueden decir un amén cuando ya los tengan. Juan 21:15 al 17. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Hoy vamos a leer sobre una palabra una palabra de bendición para nuestras vidas. Amén. Y pues antes que comience les voy a dar como un resumen de lo que vamos a leer. Básicamente aquí está hablando Jesús, le está hablando a un personaje específico. Ese personaje es Pedro. Pero ahí en este momento ellos están juntos, estaban como junto al mar, en un lugar que se llamaba Tiberias. Esta era la tercera vez, Tiberias. Y esta era la tercera vez que Jesús se había aparecido a los discípulos. Después de la resurrección. Que después de los 3 días que él había resucitado, esta ocasión fue la tercera vez que él se les apareció a ellos, a sus discípulos. Dios. Y vamos a ver que él se apareció a ellos, les dio de comer, y ahorita estaban ya ellos terminando de comer, porque los discípulos iban a ir a pescar, pero no habían encontrado nada. Pero Jesús se les apareció y Él les bendició una vez más y ellos pudieron comer. Y lo que vamos a leer ahorita es cuando ya habían terminado de comer. Me imagino que se sentaron en un lugar y no para charlar así de ¿cómo estás? No, Jesús iba para enseñarles algo a ellos. Y vamos a ver que lo que le estaba enseñando era de bendición. Pero aquí vamos a leer. Dice Juan 21:15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
So podemos ver que aquí Jesús le hace unas preguntas. Le hace una pregunta a Pedro 3 veces. Y las 3 veces son la misma pregunta. Y podemos ver que ahí en ese momento no le dijo a Pedro a solas, porque ahí estaban los otros discípulos. So Jesús le hizo una pregunta a Pedro enfrente de los demás. Si nos podemos ver, aquí le pregunta a Pedro, le dice la primera pregunta, dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Como básicamente le estaba preguntando a Pedro, por ejemplo, quiere decir que aquí estuviera Jesús y le estuviera preguntando al hermano Elías, ¿tú me amas más que a estos? Básicamente, estos son los que están alrededor de ti. So Jesús le estaba preguntando a Pedro que si Pedro le amaba más que los otros discípulos. Pero podemos ver que la respuesta de Pedro fue: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿por qué le preguntó Jesús eso? ¿Por qué le preguntó 3 veces? Si nosotros, los que conocemos ya un poquito de la palabra de Dios, sabemos que antes Pedro, él era un hombre muy así impulsivo. Hubo una vez que él con sus labios dijo que no iba a negar, él con sus propios labios dijo que nunca iba a negar a Jesús, que aunque los otros lo vamos a leer, dice, está en Mateo 26:36. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso lo dijo, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Podemos ver que Pedro antes era un hombre que hablaba solamente sin pensar. Él cuando hablaba, él iba por su emoción. Pero podemos ver y por su emoción, él le dijo a Jesús que nunca se iba a apartar de él, que hasta moriría por él. Hasta moriría por causa de por Jesús. Hasta él quería ir a morir con Jesús. Pero podemos ver que Jesús sabía el corazón de Pedro. Él conocía a Pedro. Por eso que él le dijo: me vas a negar. Y en lo que Jesús le dijo a Pedro, así fue. Pedro lo negó. Podemos ver que ahí Pedro tuvo una falla. Ahí falló delante de Jesús. Es una gran falla. Pero podemos ver que aquí Jesús le está preguntando a Pedro, porque Jesús le quiere dar a Pedro otra oportunidad. Jesús tiene algo preparado para Pedro. Por eso que le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y podemos ver que la respuesta de Pedro se oye más humilde, porque dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí podemos ver que ya Pedro había reconocido su error. Él reconoció que falló una vez. Cuando contestó que él amaba a Jesús, era un amor sincero. Él lo decía no solamente de palabras, sino que lo decía porque en realidad amaba a Jesús. Y podemos ver que eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Eso es lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere de nosotros. Que le amemos de verdad. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un trabajo. Jesús lo estaba preparando para un trabajo que le iba a dar. ¿Y cuál es ese trabajo? Porque Pedro tal vez ni tenía en su mente que iba a hacer esto. Pero dice, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo.
Y le dice Jesús, apacienta mis corderos. Después le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Podemos ver que Jesús le preguntó a Pedro, ¿verdad? Y Pedro se sintió triste porque Jesús duda. No es que él dudaba, porque en realidad Jesús sabía, pero él mismo, por su conciencia, por lo que él había fallado antes, él sintió que que Jesús no le creía. Pero podemos ver que Jesús ya sabía. Él sabe todo. Él sabe quiénes son los que le aman en verdad, porque hasta Pedro le dice, tú sabes que te amo, tú sabes. Significa que él sabía, Jesús sabe. Pero algo importante es que, ¿por qué Jesús le preguntó que si lo amaba a él? Y aquí mismo lo contesta eso, porque en realidad si nosotros amamos a Jesús, si amamos a Cristo, vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos de parte de Él. Amén. Si nosotros lo amamos a Él, vamos a hacer el trabajo de Él. Aquí Jesús le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero no era solamente porque saber si lo amaba, no, porque él quería saber que en realidad Pedro lo amaba, porque él le iba a dejar a cargo algo especial, y eran las ovejas, la grey, que son las almas. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Podemos ver que son palabras un poco diferentes, son iguales pero un poco diferentes, porque apacentar significa alimentar, instruir, ser cercano, a saber bien qué son las necesidades. Y pastorear significa guiar, darles el camino, decirle a dónde ir. Podemos ver que Pedro tenía son dos trabajitos, porque una cosa es pastorear y otra cosa es apacentar. Aquí podemos ver que Jesús le estaba preguntando a Pedro, si me amas, porque si uno ama a Cristo, va a hacer va a cuidar de lo que Cristo le ha dado a uno. Amén, aleluya. Y Cristo quería preparar a Pedro, que Pedro iba a estar preparado para ser un pastor de ovejas, que son no solamente de ovejas de animales, sino de almas, de personas, de cristianos, de hijos de Dios. Podemos ver que aquí Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, y le dice que pastoree. No básicamente, básicamente pastorear es guiar. Él tiene que guiar a las ovejas, guiarlos por el camino que es el Evangelio de Cristo, enseñarles, pero no solamente quedarse ahí, sino que también apacentarlos, alimentarlos. Básicamente, si a un animal, si es bebé, uno le tiene que dar de pacha, de comer, tiene que cuidarlo muy bien. Así es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro en este momento, que él tenía que hacer lo mismo, que tenía que cuidar de la grey. Eso es si lo amaba a él, porque era necesario que Pedro pasara por una situación a donde él cayó, para después ser restaurado, ser levantado por Dios y reconocer que él estaba mal, y reconocer que solamente en Dios solamente en Cristo él podía aprender a ser amoroso.
Si vemos, podemos, y el gran ejemplo de un buen pastor nos enseña aquí Cristo, Él mismo, a través de este versículo. Porque podemos ver que Pedro falló y fácilmente Cristo le pudiera haber dicho, ¿sabes qué, Pedro? Yo ya no confío en ti. Lo hubiera desechado, lo hubiera desechado. Pero podemos ver la gran misericordia y el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que le dio otra oportunidad y le dio hasta un cargo, hasta más algo muy importante, que es el cuidado de las ovejas, el cuidado de sus hijos de Él. Y podemos ver que para poder ser buenos pastores, buenos apacentadores de las ovejas, tenemos que amar a Cristo, tenemos que tener amor hacia Dios. Porque si no amamos a Dios, ¿cómo podemos nosotros amar al prójimo? ¿Cómo vamos a poder amar a un hermano que viene aquí, no sabe nada de la Biblia y después nos enojamos porque no tenemos paciencia? Y pues en realidad así no tiene que ser. Vamos a ir en Hechos 20, 28, hermanos. Amén. 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 Hechos 20, 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os has puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Podemos ver que aquí lo que está explicando dice, lo vamos a leer otra vez, dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Podemos ver qué valioso es una vida, porque Cristo murió por ella, porque la sangre de Cristo tiene poder, tiene valor. So podemos ver que una alma es muy valiosa delante de los ojos de Dios, porque Él mandó a su Hijo para que muriera por esa alma. So nuestro trabajo, porque eso no solamente va al pastor, sino que va a todos, Amén, amén. que tenemos que mirar por vosotros, por todo el rebaño. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que estar ahí encima de unos a otros, motivándonos. A veces fallamos en eso. A veces lo fallamos porque pues se nos va, o estamos ocupados, o no hay tiempo. Pero en realidad hoy la palabra nos habla a todos, a que tenemos que ser buenos obreros para el Señor. Tenemos que ser como Cristo, el buen pastor, porque Él es nuestro ejemplo. Tenemos que ser amorosos, misericordiosos, pacientes, porque Cristo lo fue. Cristo lo fue con Pedro. Tuvo mucha paciencia, porque Pedro tenía un carácter bien fuerte, bien violento, bien fuerte. Y Cristo era bien pasivo. Pero Cristo tuvo mucha paciencia con él, y al igual nosotros, Él ha tenido mucha paciencia con nosotros. Nosotros también tenemos que ser pacientes con otros. Tenemos que estar ahí atentos, amorosos, demostrándoles el amor de Cristo, porque a través de eso vamos a poder demostrar el amor de Cristo. Porque si no hacemos lo que la palabra nos enseña a hacer, pues en nada estamos. Así es. Y sí, mis queridos hermanos, en realidad la palabra de Dios es preciosa, porque nos enseña a cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí hay 3 jóvenes que apenas están comenzando el camino, y pues en realidad nosotros tenemos que aprender a ser así como la palabra nos enseña, como Cristo. Amén, amén, Señor. Porque Cristo es el mejor ejemplo que podemos tener nosotros. Ningún hombre, ninguna mujer, es Cristo el que tiene ese gran ejemplo, porque Él es Dios, Él es perfecto, y
y Él es tan amoroso y tan misericordioso. Y pues en realidad Él nos enseña cómo tenemos que hacer, las mujeres y los hombres. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que motivarnos con la palabra, no con palabras humanas, sino que palabras de Dios. Porque las palabras de Dios es lo que tiene más efecto. Porque alguien puede venir y decirme muchas cosas, motivarme en su pensamiento, pero pues no hacen efecto. Pero si me hablan con la palabra de Dios y la palabra de Dios la están usando bien, va a hacer efecto. Porque la palabra de Dios es viva y es lo que restaura nuestras vidas. Y espero que esta palabra, mis queridos hermanos, haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Que podamos en realidad ponernos a pensar en cómo estamos, si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque pues en realidad nadie nos puede juzgar, solamente Dios. Y Él nos conoce mejor que cualquier persona. Somos al libro abierto delante de Él. Y pues en realidad que Dios me los bendiga. Espero que esta palabra ha sido de bendición para